Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor que derramas cada día sobre cada uno de nosotros, porque tus bendiciones no cesan, Señor, porque tu misericordia es eterna, porque tú eres bueno, porque siempre, siempre estás con nosotros, Señor, aun y cuando a veces por el afán de la vida, por las acciones que hacemos, no nos acordamos que somos hijos tuyos. Tú sí te acuerdas siempre por el gran amor derramado. Te agradecemos, Señor, porque hoy nos tienes resguardados en tu hogar. Te pedimos por todas las personas que están en su casa, o los que van camino a su trabajo, los que vienen de trabajar, Señor, que bendiga su camino y que permitas que lleguen con bien a su hogar, porque sabemos que tú todo lo controlas y tú tienes todo en tus manos. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí otra vez y vamos a comenzar con la lectura. Antes, ayer les dimos una pequeñísima remembranza de lo que vimos en Jeremías y algo de Lamentaciones. Para ponernos más o menos al día, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el libro de Ezequiel. Ezequiel fue un profeta contemporáneo de Jeremías, nada más que mientras a Jeremías sí le tocó bastante tiempo antes de la conquista babilónica, a Ezequiel prácticamente le tocó la conquista, la deportación, porque antes de que tomaran a Jerusalén, Ezequiel fue deportado a Babilonia. Su tiempo profético fue por ahí entre 20 y 22 años, porque comenzó en el 596, no es cierto, 592 antes de Cristo y terminó en el 570 antes de Cristo. La diferencia con Jeremías, mientras que Jeremías él profetizaba destrucción y tormento sobre el pueblo de Judá, Ezequiel hizo remembranza de todo eso, pero con la diferencia de que Dios les prometía una restauración a su pueblo una vez que pasara su disciplina. De hecho, Ezequiel nos los da por medio de parábolas, cuando el Señor le dice, vamos a ver aquí, no llegamos todavía, pero vamos a ver una de las más famosas parábolas que puede existir de la palabra de Dios, y pertenece al libro de Ezequiel, pero no los vamos a spoilear, como dice mi esposa, ¿no? Sino que vamos a esperar a que llegara eso, pero es una de las que más usan predicadores, profetas, maestros, para hacer interpretaciones que a veces ni al caso, pero bueno. ¿La ira de Dios? Ajá, ¿el cuál? ¿La de la ira de Dios? No, una que viene en el capítulo 31. Bueno, ni los voy a spoilear para que se queden así y digan, ya la quiero ver cuál es, ¿no? Muchos de ustedes yo sé que ya saben a cuál me estoy refiriendo, pero vamos a llegar en su momento. Y también habla de un templo. Cuando lleguemos a esos capítulos, de hecho, ahí se van a poner las pilas, porque hay una profecía acerca de la reconstrucción de un templo. De hecho, se avienta 8 capítulos con la reconstrucción de ese templo. Aquí tenemos que ver en el libro de Ezequiel que Dios le promete a su pueblo que no se va a olvidar de ellos y que los va a restaurar. Pero les dice, siempre que se arrepientan y se vuelvan a mí de todo corazón. Fíjense que estaba viendo una prédica hace ratito de Sugel Michelén, Almita, de Sugel Michelén, en lo que esperaba mi esposa, y él decía que a veces llevamos un mal evangelio, porque a veces la oración del pecador, como le mal llaman algunos, no está mal, pero en realidad no tiene nada de bíblico, porque por ejemplo cuando decimos permite a Cristo entrar en tu corazón, o invita a Cristo a entrar en tu corazón, pues realmente se oye bonito, no está mal, pero no es bíblico. No hay ningún versículo que diga eso, ¿no? Al contrario, es Jesucristo el que te toca la puerta, no eres tú el que lo invitas, es Jesucristo el que se presenta. Pero Sugel Michelén explicaba en esta prédica o clase, no me alcancé a dar cuenta que era, que en realidad lo que tenemos que enseñar a una persona cuando lo evangelizamos es lo que dice la Biblia. Sí, Jesucristo murió por tus pecados, pero arrepiéntete y cree. Ese es el evangelio. Ayer, híjole, a mí el Señor me da unas cachetadas con guante blanco, pero así, con guante de ese de soldar, ¿no? Para agarrar púas. No, fue hoy en la mañana. Estábamos haciendo un trámite, mi esposa y yo, y llegó un señor, fíjense bien cómo llegó un señor, como de 70 años. Yo creo más. Bueno. Entre 70 y 80 años vamos a calcularle, en muletas, y venía cargando una bolsita. Y era una fila como de
20 personas los que estábamos ahí. A cada una de las personas el Señor le iba diciendo, ¿tienes tiempo para escuchar el Evangelio? Yo me hice a un lado por mi ego, porque dije, ay, pues cómo me va a explicar a mí el Evangelio este Señor, ¿no? Además creo que es hasta testigo de Jehová, ¿no? Pero mi esposa en su sabiduría me dice, espérate. Y mi esposa le dijo, sí, claro que sí, con todo gusto. Y precisamente fue eso lo que nos dijo el Señor, que Dios sacrificó a su Hijo para salvación de nosotros, que nos arrepintiéramos y que creyéramos en la salvación de Jesucristo. No nos dijo asistir a una iglesia, no nos dijo váyanse a tal lado, no, simple y sencillamente nos dijo congréguense porque el tiempo viene. Yo así cuando sienten, no sé si ustedes tienen amigos así con los que se llevan, que llegan por atrás y les dan un zape así a la de sin susto. Yo sentí la cachetada con guante blanco del Señor, bueno, con guante de amarrar púas de esos gruesotes, porque me dice, ¿dónde está tu conocimiento cuando este señor en muletas, entre 70 y 70 años, se veía enfermo, estaba predicando el Evangelio? Y nosotros a veces decimos que no tenemos tiempo. Entonces, Ezequiel le dice a su pueblo, arrepiéntete y vuélvete a mí de todo corazón. Es lo mismo que nos dicen los evangelios y las cartas de Pablo y de los apóstoles. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios va a tener misericordia de nosotros y vamos a morar con Él en moradas eternas. Y moradas no de color, casas, ¿no? Viviendas, lugares. Déjenme, pongo esto por acá. Mi tumbaburros. Y ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 13 del libro de Ezequiel. Y escrito está, ¡ay, estos me encantan! Condenación de los falsos profetas. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oigan palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No han subido a las brechas ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho el Señor, y el Señor no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No han visto visión vana y no han dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué dicen? Dijo el Señor, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, por cuanto ustedes han hablado vanidad y han visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra ustedes, dijo Dios el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Dios el Señor, Dios de mi vida. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrán lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, ¿no les dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubrieron? Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que ustedes recubrieron con lodo suelto y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y serán consumidos en medio de ella, y sabrán que yo soy el Señor. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y les diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Dios el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Dios el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Han de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida?
y han de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, he aquí que yo estoy contra sus vendas mágicas con que cazan las almas al vuelo. Yo las libraré de sus manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que ustedes cazan volando. Romperé asimismo sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de su mano. Y estarán más como presa en su mano y sabrán que yo soy el Señor, por cuanto entristecieron con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecieron las manos del impío para que no se apartara de su mal camino, infundiendo ánimo. Por tanto, no verán más visión vana, ni practicarán más adivinación, y libraré mi pueblo de su mano, y sabrán que yo soy el Señor. Perdón que haga un paréntesis en la lectura, vamos a continuar con otro capítulo, con otros 2 capítulos. Aquí lo que me acaba de llamar la atención es esto, lo que dice en el versículo 19, se los voy a poner. Dice así: y han de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Muchas veces nosotros con dolor en nuestro corazón vemos personas que se autodenominan profetas, personas que se denominan apóstoles, que se denominan pastores, maestros, y la gente los idolatra, esa es la palabra, los idolatra, los convierte en ídolos, porque ni siquiera se molestan en ver de que si lo que ellos están diciendo viene conforme a la palabra del Señor, sino que creen a pie juntillas lo que les está diciendo este falso profeta. Ya para empezar, desde el hecho que se autodenominan profetas, ya desde ahí vemos que está un poquito mal. Algún día, bueno, decir profecía es de leer la palabra, así, simple y sencillamente. Algún día lo explicaremos más a fondo. Pero lo que me duele a mí en el corazón, y espero que les duele a muchos de ustedes, es que la gente no lee la palabra de Dios y por eso le cree a estas personas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cualquier cosa que escuchemos, cualquier predicación que escuchemos, cualquier comentario, cualquier enseñanza, tenemos que ir y consultarla en la palabra de Dios. De hecho, un versículo de Romanos, no recuerdo ahorita sinceramente cuál es, dice que el hombre es mentiroso y solamente Dios es veraz. ¿Qué quiere decir? Por más que uno tenga conocimientos, que haya estudiado, eruditos bíblicos y todo eso, vengan y les digan que que la palabra dice que, no sé, vendan a sus chivos, vayan a la palabra y busquen si eso es lo que dice la palabra. Si es lo que dice la palabra, podemos estar en presencia de un verdadero pastor. Pero si no lo dice la palabra, aguas, tengan mucho cuidado, no crean todo lo que se les dice, sino que vayan y contéjenlo a la palabra. Se los comento ahorita porque seguramente mañana se me va a olvidar. Vamos a continuar con la lectura en esta ocasión, otra vez el libro de Ezequiel capítulo 14. ¡Ay, me mordí! Toma, Juan. Ay, otra vez, toma, Juan. Bueno, capítulo 14 del libro de Ezequiel, escrito está: juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en el corazón, y en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Dios el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera al profeta, yo, el Señor, responderé al que viniera conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Dios el Señor, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos, y aparten su rostro de todas sus abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad,
y venga el profeta para preguntarle por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor. Y cuando el profeta fuera engañado y hablara palabra, yo el Señor engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultara. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Dios el Señor. Justicia del castigo de Jerusalén. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí rebelándose pérfidamente, y extienda yo mi mano sobre ella, y le quebrante el sustento de pan, y enviara en ella hambre, y cortara de ella hombres y bestias, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, y híjole, nomás miren quién, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Dios el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaran, y quedara desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra, y dijera, espada, pasa por la tierra, e hiciera cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Dios el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Y si enviara pestilencia sobre esta tierra y derramara mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Dios el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho Dios el Señor, ¿cuántos más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias? Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a ustedes y verán su camino y sus hechos, y serán consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y los consolarán cuando vieran su camino y sus hechos, y conocerán que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Dios el Señor. Capítulo 15 del libro de Ezequiel escrito está, Jerusalén es como una vid inútil. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus 2 extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiera consumido y fuera quemada, ¿servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiera, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabrán que yo soy el Señor, cuando ponga mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Dios el Señor. Mire, mañana... Bueno, si me acuerdo o me da tiempo, perdón, Almita, acabamos de leer en el capítulo 14 algo, pues, que nos pone la vara muy alta, por así decirlo. Dice Dios, si estuviera Noé, Daniel y Job, ya, ahí, nada más imagínense a quién nombró el Señor, ¿no? A estos 3 varones, Noé, Daniel y Job. ¿Qué tienen en común estos 3 varones? Obediencia y fe. Obediencia y fe. Digo, entre muchos más atributos que existen de estos 3 varones, lo que los distingue es la obediencia. A Noé lo llamaron loco por construir una arca, se tardó 120 años. A Job le quitaron absolutamente todo, pero nunca perdió la fe en Dios.
Y fue su fe más grande cuando lo conoció verdaderamente. Y Daniel, después de Ezequiel sigue Daniel. Bueno, echado sus amigos a un horno de fuego y él echado a una cueva con fieras feroces. Obediencia y fe. Y dice uno, ¿cuándo voy a llegar a ese nivel? Pero no es difícil, no es difícil. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, vamos a tener esa obediencia y esa fe. La fe a veces la queremos ver como algo muy grande, como algo muy difícil y todo. Simplemente es creer en lo que dice el Señor. La fe es eso. Y la obediencia, mantenerte a lo que dice la palabra. Y no me refiero a las leyes de los hombres de 613 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor Jesucristo que conoce y cumple toda la ley. Dice el Señor, si mantenemos obediencia y fe emparejadas, no sería que una y una, o un poquito más de esta, o un poquito más de aquella. Obediencia y fe. Al nivel, porque hasta eso viene del Señor. No es que uno la pueda hacer crecer, no es que una la obtenga. Todo eso viene del Señor. Y el Señor te va a dar la medida para que tú te mantengas en ese camino de santidad del que hemos sido llamados. Pero esa obediencia y fe va a hacer que nosotros... Cuando ya en una semana ya llegamos al libro de Apocalipsis. Cuando veamos el libro de Apocalipsis, vamos a ver todo lo que le espera a aquellos que decidieron no creer en el Señor Jesús. Además, la salvación es personal. Esto nos acaba de leer en Ezequiel en el capítulo 14 que la salvación es personal. ¿Por qué? Porque dice... Prácticamente dice, si Noé, Daniel y Job estuvieran con su familia ahí en medio de esta tribulación, solamente se van a salvar ellos. Sus hijos y sus hijas van a tener la oportunidad, sus hermanos, sus papás, quien sea, van a tener la oportunidad. Pero ellos son los que ya se van a salvar. Pero el Señor aquí dice, va a haber un remanente. Va a haber un remanente que se conservó obediente y creyendo en lo que decía nuestro Dios Padre Todopoderoso. Pero ya me extendí mucho, ya le quité mucho tiempo a Almita. Vamos a comenzar. No, yo nada más quería comentar respecto a esto que acabas de decir sobre la obediencia y la fe. Dices, bueno, ¿y cómo voy a cultivar la obediencia y la fe? ¿Cómo le hago? O cómo, y dices, bueno, si viene del Señor, entonces yo ya no tengo nada que hacer. Bueno, sí. Es algo que de repente pues nos confunde un poco, o dice, bueno, y entonces, el primer paso es, como dijiste, pedirla en oración, porque generalmente en nuestra oración nos la pasamos diciendo, dame para mañana, dame salud, dame bendíceme, dame, déjame hacer esto, déjame ir, déjame venir, cuídame en mi camino, provéenos, pero estas cosas que son del reino, que es la obediencia, la fe, la sabiduría, todo eso se pide en oración. Entonces, ese sería el primer paso. Pedirlo en oración, decirle al Señor, ayúdame, Señor, dame más fe, dame estas cosas que son para tu reino. Ya me parezco a los discípulos cuando dijo, aumentanos la fe. Entonces, eso es lo que tenemos que el primer pasito para incrementar. Y para empezar a cultivar la fe y la obediencia. Justamente pedimos al Señor, les digo 1000 cosas, pero de decirle al Señor, enséñame a ser obediente. Ya no quiero ser desobediente. Claro que el Señor va a contestar, ¿eh? Y tenemos que estar listitos porque nos va a empezar a poner situaciones. Pero para hacerte obediente. Para hacernos obedientes. Seguramente una orden que no nos guste, a los que no nos gusta recibir órdenes. Bueno, pues el Señor seguramente va a usar a esas personas que aunque que nos den una orden, que nos den una orden e inclusive de la manera en que no nos gusta que nos la den, y ahí tendríamos que obedecer. Ajá, a un superior jerárquico, a un pastor, a mi esposo, a mi mamá, haz esto, y a lo mejor ni por favor no lo piden, ¿verdad? Y entonces ahí
tenemos que obedecer. Aunque no nos digan, por favor, oye, haz un favorcito. No, o sea, obedecer. Digo, imagínense que Dios les dijera, Juan, ve a hacer esto. Y que yo le dijera, pues por favor, ¿no? ¡Hijo! No. Sí, porque así nos gusta que nos hablen, ¿no? Sí. Y lo digo por mí también, porque, no, si no me lo pides bonito, yo no voy. Sí. Si no me das un carro último modelo para hacerlo, no voy. Bueno. Y recordando al misionero que hoy vimos, sí. a ese misionero tan aguerrido que vimos el día de hoy, qué bonito ejemplo seguramente recibió el mandato, porque nos lo citó, y dijo el Señor Jesús que fuéramos por el mundo y difundiéramos el evangelio. Sí, cierto. Y él es obediente, aún en la condición en la que se encuentra, porque quiero decirles que iba en muletas, porque sus pies ya no, y va caminando lentamente por toda la fila, fue caminando y con un amor, o sea, ni siquiera llegó a imponerse, ni siquiera llegó, si le decían que no, el Señor bendecía y se seguía a la siguiente persona. Entonces, ahí a mí ya me dio una muestra de obediencia. Dice el Señor, ¿quieres aprender obediencia? Casi como diciendo, mira a mi siervo. Sí. ¿En qué condiciones está? Y esa es una obediencia que a mí me gusta. De hecho, se acuerda lo que le dijo a Job, ¿no? Mira a mi siervo. Ay, Almita, me acabas de revolcar otra vez. No. Ahora sí. Pero bueno, tenemos que estar atentos a esas señales, atentos a esas enseñanzas que el Señor nos da, ya sea con personas, ya sea con palabra, ya sea con situaciones de la vida, si es que estamos pidiendo obediencia, que nos ayude a cultivar la obediencia. Bueno, antes, ayer terminamos el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Les decía que los eruditos bíblicos llaman al libro de Juan el libro de las 7 señales o el libro de los 7 gran yo soy. Nada más así para que lo vuelvan ustedes a releer, los 7 milagros que hizo Jesucristo, solamente 7 milagros hizo en este libro, en el Evangelio de Juan. Váyanse al capítulo 2, versículo 1 al 11, la conversión de agua en vino. Capítulo 4, versículos 46 al 54, la sanidad del hijo del oficial del rey. Capítulo 5, versículos 1 al 18, sanidad del inválido de Betesda. Capítulo 6, versículos 1 al 14, la alimentación de los 5,000. Capítulo 6, versículos 16 al 21, caminata sobre las aguas. Capítulo 9, versículos 1 al 41, restauración de la vista, el ciego de Betsaida. Capítulo 11, versículos 1 al 44, la resurrección de Lázaro. Esos son los 7 milagros. Y después los 7 gran yo soy de Jesucristo, se los doy otra vez. Capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. Capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Capítulo 10, versículos 7 y 9, yo soy la puerta. Capítulo 10, versículos 11 y 14, yo soy el buen pastor. Capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15, versículos 1 y 5, yo soy la vid verdadera. Y uno más, cuando arrestan a Jesucristo. Cuando llegan a decir, ¿quién es Jesucristo? Cuando Jesucristo dice, yo soy, ¿qué dice la palabra? Todos cayeron a tierra. Si alguien necesita otro ejemplo de que Jesucristo es Dios, o que diga que Jesucristo no es Dios, pues que contrarreste todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Ahora sí, Almita, perdón, bueno, ahora sí me emocioné. Vamos a seguir con de eso se trata, de eso se trata, con la primera carta del apóstol Juan. Qué bendición que leamos todo lo que el apóstol Juan escribió. Junto, dices que después sigue Apocalipsis, ¿no? Ajá. Entonces vamos a leer de corrido todo lo que el apóstol Juan escribió. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de él al inicio? Y decíamos que era un gran buscador de la verdad. En estas cartas vamos a tratar de captar, yo les sugiero, esos espacios, esos versículos donde
él mencione la verdad, que es un sí, que Jesús, que su palabra. Tu palabra es verdad. Exacto, el término verdad. Uy. Ajá, entonces eso nos va a dar también mucho entendimiento y discernimiento. ¿Se acuerdan también ayer que leímos que decía que cuando Jesucristo llamó a Pedro, ahí iba atrás de Metiche el discípulo amado, Juan, estamos hablando de Juan, y que Pedro le dijo, ¿y qué onda con este, no? Y Jesucristo le dijo, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué, no? No se estaba refiriendo a que Juan iba a ser inmortal o que él iba a vivir por siempre. Bueno, les vamos a dar una pequeña biografía de Juan. Juan fue el último apóstol en morir. De hecho, Juan fue maestro de los discípulos de los apóstoles. Él enviaba cartas ya no a los apóstoles, sino a los discípulos. ¿Recuerdas cómo se llamaba su segundo, el aprendiz de Juan directo? Aparte de Ireneo, de veras, se me acaba de olvidar el nombre. No era... Ay, no lo recuerdo. Bueno, alguien nos apoye. Ahí está una película de él en específico, ¿no? Bueno, este discípulo lo trataron de quemar vivo. Dice la traducción que no lo pudieron quemar, ¿no? Que ya fue quemado cuando ya después lo asesinaron. Pero luego hablamos de él. Nada más quería hacer esto de que Jesucristo, cuando le dijo, si yo quiero que él quede, en realidad fue porque Juan fue el último discípulo en morir y murió. Nada más imagínense, nosotros que hemos tenido la desgracia de ver partir a seres muy, muy, muy queridos, el dolor en el corazón que se siente por ejemplo, yo perdí una hermana, perdí a mi padre, perdí a un amigo con el que nos llevábamos un mes de diferencia, se siente muy feo, se siente un dolor en el corazón muy grande. Imagínense a Juan, que fue viendo morir a cada uno de sus hermanos. Imagínense a Juan, que fue viendo morir a todos los que lo rodeaban. Y Juan no murió en una casita. Juan murió en una cueva donde la marea lo inundaba y dormía en una cama de piedra con una cabecera de piedra, ¿no? A Juan fue torturado. Entonces, a veces yo digo a los que se dicen apóstoles, bueno, pues pide recompensa de apóstol, ¿no? A ver si es cierto que la vas a aguantar. Pero bueno, a eso se refería Jesús. Juan fue el último apóstol en morir. Y ahora sí, Almita, ¿comenzamos con la lectura o...? No, ya. Ya, ahí está. Vamos a lo importante. Primera carta de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Le cambias? Listo. Ya, ahí se acaba. Son 10 versículos solamente. Ay, bueno, fue muy cortito. Si gustan, sigan leyendo y Dios mediante, mañana lo volvemos a leer. Bueno, pues hemos terminado esta noche. Subrayen sus Biblias, saquen sus anotaciones
y guarden la palabra en su corazón. Eso es lo más importante, guardar la palabra en nuestro corazón. Pero bueno, como les decía mi esposa, hoy ya terminamos la lectura que nos corresponde del día de hoy. Vamos al corriente, esperemos en Dios que vamos a echarle ganas en este mes. Es el último mes, gloria a Dios, que aunque hemos pasado días sin transmitir, otra vez, gloria a Dios, de que no hay un solo capítulo de la Biblia, de los libros que hemos leído, que hasta el momento lo hayamos pasado por alto. Vamos muy bien. El próximo año mi esposa ya me dijo que busque un plan más difícil. Hay un plan donde leemos el Nuevo Testamento 2 veces, el Antiguo Testamento una vez y los Salmos 2 veces. Vamos a tratar de llevarlo a cabo. Ese es muy bonito porque de que nos entra la palabra, como decían los maestros de antes, la letra con sangre entra, ¿no? Pero bueno, bendito Padre, gracias por este tiempo de comunión que nos permites estar en tu presencia, Señor, que tú estás en medio de nosotros, porque tu palabra dice que donde estamos 2 o 3 más reunidos, tú estás ahí en medio de nosotros. Tu espíritu nos guía a la palabra, Señor, a decir todo lo que es verdad conforme a lo que tú nos dejaste escrito. Te pedimos, Señor, que esa palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, que salga por nuestra boca para llevarla a todos los lugares. El ejemplo que hoy nos pusiste, Señor, nos revolvió el corazón, nos revolvió las entrañas para no tener ningún pretexto para seguir adelante con la comisión a la que hemos sido llamados. Tenemos que predicar el Evangelio, llevarlo, Señor, que nos llenes de fuerza, Señor, que nos llenes de sabiduría, de inteligencia de lo alto, para que podamos compartirlo a quienes tú ya elegiste, Señor, y a aquellos que están deseosos de encontrar esa salvación tan esperada, que se alejen de mentiras y sobre todo que escuchen tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te agradecemos asimismo por la diaria provisión, Señor, por las fuerzas con las que nos has levantado. Te agradecemos por el cuidado que has tenido de nosotros, por absolutamente todo lo que nos has mandado, bueno y malo, que nada es malo porque procede de ti, Señor, sino que es para edificación de todos y cada uno de nosotros. Asimismo te pedimos que bendigas el fruto del trabajo de las manos de nuestros compañeros, que bendigas su hogar, Señor, y sobre todo que siempre estén anhelantes de escucharte cada día más. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias mi Señor Jesucristo Salvador y gracias Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.